a unos temas muy graves de vandalismo. El presidente Duque encontró una economía muy diezmada. Tomó una serie de medidas y la economía se venía mejorando sustancialmente hasta febrero del año pasado, cuando empezó la pandemia, que ha habido este deterioro y este aumento de la pobreza. El país había bajado la pobreza muchísimo. Estaba en el 27%, se había bajado desde el año 2001. Se había estancado en el 2013, en el 27%, se paró esa reducción. Lo que estaba haciendo el presidente Duque de reactivación económica, de políticas sociales, apuntaba a reanudar la reducción de la pobreza. La pandemia la ha subido mucho. La pandemia tiene la pobreza en el 42%, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno colombiano. ¿Por qué la reforma tributaria? Se necesitaban unos recursos, se necesitan. Yo que apoyo al gobierno del presidente Duque, creo que esa reforma fue desafortunada. Pero el presidente Duque no solamente la retiró, sino que dijo que va a buscar unos recursos, como lo habíamos pedido muchos, que lo paguen los sectores más pudientes del país para poder atender la pobreza. Por supuesto, la pandemia trajo una pausa a lo que pasó en el año 2019, pero es que no se había posicionado el presidente Duque y sectores de extrema izquierda ya lo habían condenado a crearle todas las dificultades de gobernabilidad, todo el saboteo, amén de las dificultades de un país con 200.000 hectáreas de coca que le dejaron con la impunidad de todos esos grupos al margen de la ley. Yo creo que aquí también hay un fenómeno internacional. Yo diría que en el año 19 lograron perturbar la normalidad. Ahora han mostrado un mayor escalamiento de la violencia. Ojalá no copen las instituciones. Ojalá se pueda superar esta dificultad. Expresidente Uribe, trato de entender lo que me dice, pero no puedo verlo desde una sola perspectiva. ¿A qué me refiero? A ver, hay motivos suficientes para que haya molestia por parte de los colombianos. No necesariamente hay que politizarlo. Ojo, yo no le estoy diciendo que la izquierda, la ultraizquierda no tenga alguna participación, no lo sé, no lo puedo demostrar, pero no lo dudaría. Sin embargo, hay muchos otros temas y hay mucha validez también en la inconformidad, en la protesta, ojo, no en la violencia. Pero no lo escucho hablar de esos puntos y ahí es donde algunos se sienten desconectados o no tomados en cuenta con estos puntos válidos, una economía más igualitaria, una reforma política para el desmantelamiento del SMAT, por ejemplo, mejor implementación del proceso de paz. Esto también lo están exigiendo los colombianos. Están hartos de esta situación. Fernando, primero sobre el proceso de paz hay una discrepancia muy grande. Y le tengo que decir, el presidente Duque, a pesar de la precariedad de las finanzas públicas, ha venido cumpliendo con muchos puntos sobre los cuales la mayoría de los colombianos no estuvimos de acuerdo, como se reflejó en el plebiscito. A mí me parece muy injusto cuando están las cifras de los esfuerzos del gobierno con todos esos grupos. Segundo, que hay una inconformidad por la pobreza, por supuesto. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos. Ojalá usted mirara la política social del gobierno. ¿Para qué ha querido el gobierno hacer estas reformas? Para poder trasladar unos recursos de los sectores más pudientes a fin de atender la pobreza. Mire, ¿saben cuánto ha crecido el presidente Duque el presupuesto educativo? En un 33%, a pesar de la pandemia. ¿Sabe cuántos estudiantes hoy están yendo a la universidad becados por el Estado? Más de 700.000. ¿Usted sabe qué propone el gobierno en medio de esta crisis y por eso busca los recursos? Que todos los muchachos de los sectores, de los estratos 1, 2 y 3 puedan ir a la universidad pública de manera gratuita. Me deja hablar del tema ambiental, que es bien importante. Perdóneme, expresidente Uribe, no quiero ser descortés ni que usted lo interprete como una falta de respeto. Me quedan escasos 2 minutos, me está diciendo la producción. 2 minutos de tiempo. Me da uno. Perdóneme, es que le quiero hacer una pregunta. ¿Cree que sus declaraciones... Yo rogaría que me permitiera al final, le he pedido que me refiera a 3 temas
uno personal, otro las Fuerzas Armadas y otro que es muy importante, una denuncia sobre daños que ha sufrido la población colombiana. Pues sí, me encantaría, pero necesito preguntarle. Entonces, mire, no le voy a hablar sino de un daño, un daño de los muchos, y permítame. Esta tarde, una ambulancia que se transportaba por el norte de Bogotá fue atacada por esos grupos y venía una señora en trabajos de parto. El bebecito murió, para no hablarle sino de eso. De otro punto, el 40% de las 60% de las estaciones del sistema de transporte masivo de Cali ha sido destruido. Y podríamos seguir así indefinidamente. Yo tengo escolta de las Fuerzas Armadas de Colombia desde 1988. Solamente he tenido escolta de fuerza institucional, nunca privada. Soy testigo de su abnegación, de sus dolores. Las Fuerzas Armadas de Colombia son democráticas, respetan la Constitución, y quien viole las normas es severamente castigado. A mí me parece que los colombianos hoy debemos darle un apoyo a nuestras Fuerzas Armadas. Este país tiene dos posibilidades: la Constitución y las Fuerzas Armadas actuando al amparo de la Constitución. Nada de guerrillas, nada de justicia privada. Ese es mi reclamo institucional. Perfecto. Cierro con esta pregunta. Si me responde lo más breve que pueda, se lo voy a agradecer. ¿Usted cree que sus declaraciones le hacen más bien o más mal o más daño al gobierno del presidente Duque? No, mire, yo también interpreto un sector de la Policía de Colombia, el Ejército, de sus familiares, un sector de colombianos desprotegidos que dicen: nosotros no podemos apelar sino a las Fuerzas Armadas de Colombia. No las desmantelen, no las debiliten, no dejen que el terrorismo las cope. Nosotros, dice ese sector de colombianos, necesitamos que esas Fuerzas Armadas nos protejan dentro de la Constitución, nos protejan nuestros bienes. Usted tiene en un lado los comerciantes de Pereira armados en las calles para defender sus locales. Sí. Qué peligro ese camino a la justicia privada. Tiene la otra posibilidad: unas Fuerzas Armadas respetadas, respetuosas, efectivas dentro de la Constitución y dentro del respeto a los derechos humanos. Eso es lo que reclamamos. Bien, no me respondió mi pregunta, pero se la voy a tener que pasar porque me tengo que ir. Yo me relacioné con el gobierno del presidente Duque. El gobierno del presidente Duque está enfrentando todas estas dificultades y es un gobierno con una gran, absoluta transparencia y con una gran contextura democrática. Ya no le voy a decir nada más porque no me va a dar tiempo. Lo hablaremos en otra ocasión. Le agradezco, como siempre, que se haya quedado conmigo hasta el final de esta entrevista. Sabe que se le tiene todo el respeto de mi parte, siempre ha sido así. Y aquí estoy siempre, presidente Uribe. No siempre estaremos de acuerdo, hablaremos las cosas. Al final de cuentas, esto es lo que hemos hecho usted y yo desde hace años, hablarlas. Así que... Muchísimas gracias a todos los latinoamericanos que lo siguen. No podemos dejar que Colombia caiga en manos del narcoterrorismo comunista. Gracias, Fernando. Gracias, expresidente Uribe. Muy amable.